Evangelismo y testificación. Lección número 2. Cada miembro, un ministro. Hola querido. El tema de hoy tiene como título Cada miembro, un ministro. Las palabras ministro o sacerdote en este contexto tienen el mismo significado. Y la base para afirmar que cada miembro de iglesia es un sacerdote y tiene un ministerio a desarrollar es la Biblia. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, cuando Pedro afirma que nosotros somos real sacerdocio, no se dirige a los pastores solamente, sino a la iglesia como un todo. Y de acuerdo con Pedro, ¿para qué Dios nos hizo sacerdotes? Para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. O sea, el ministerio que tú, yo y cada cristiano tiene consiste en anunciar el Evangelio a todos los que todavía no lo conocen. En ese sentido, somos sacerdotes. Y esta idea la desarrolla mejor Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vimos en el tema anterior que Dios le confió a la iglesia la misión de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay que entender que esta misión en la iglesia primitiva no era solo de los líderes, sino de todos y cada uno de los miembros. Cada cristiano necesitaba traer a alguien a Cristo para crecer en su experiencia cristiana. No existe crecimiento sin testificación. Y querido, eso no depende del don. Dios distribuyó dones para servirle, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice Pablo. Pero la testificación personal no es un don, sino una necesidad espiritual, como la oración o como el estudio diario de la Biblia. Eso lo tenía bien claro la iglesia primitiva. Mira lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 1 y 4. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Observa bien lo que afirma el relato. Todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos. Y después dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que anunciaban el Evangelio no eran los apóstoles, sino los que habían sido esparcidos. ¿Y quiénes eran estos? Los miembros de las iglesias. Desde el punto de vista divino, quiere decir, la misión de traer personas para Cristo corresponde al miembro de iglesia. Eso es lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Hechos de los Apóstoles, página 90 y 91. Está escrito así, mira. El humilde y consagrado creyente, sobre quien el Señor de la viña deposita preocupación por las almas, debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades. ¿Quién es el humilde y consagrado creyente? El miembro de la iglesia. Es sobre él que el Señor ha depositado la preocupación por las almas. ¿Por qué? Porque él necesita crecer espiritualmente. Es él quien finalmente formará parte de la iglesia gloriosa que Jesús viene a buscar.
por ocasión de su segunda venida. Ahora mira, si yo como ministro dejo de lado a la iglesia, demuestro que no entendí la voluntad del Señor con relación a la misión. Si en mi afán de alcanzar mis metas y blancos utilizo cualquier método que deje al miembro de iglesia simplemente de observador, estoy condenando a mis ovejas a la perdición. Y un día Dios tendrá que cobrar la sangre de ellas de mis manos. Tal vez pude haber sido sincero en lo que yo hacía, pero hice lo que Dios no me había pedido. Y me olvidé de preparar a la iglesia gloriosa, santa, pura y sin mancha. El humilde y consagrado creyente, dice el texto, debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades. ¿Y quiénes son estos hombres? Los ministros. El trabajo del ministro no es, en primer lugar, traer a las personas para Cristo. Ese trabajo, en el plan divino, debe ser cumplido por el miembro de la iglesia. Es lo que dice Obreros Evangélicos en la página 206. Mira, cuando trabaje el pastor, está hablando del pastor, cuando trabaje donde haya algunos creyentes, el predicador debe primero no tanto tratar de convertir a los no creyentes, como preparar a los miembros de la iglesia para que presten una cooperación aceptable. Trabaje él por ellos individualmente, esforzándose por inducirlos a trabajar por otros. Querido, el pastor jamás debe realizar el trabajo que le pertenece a la iglesia. Mira otra cita del Espíritu de Profecía. Esta está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 456. La predicación es una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas. El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad y los pone en los brazos de la iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero nunca pueden realizar la obra que la iglesia debe hacer. Sabe, mi amado, este mensaje está dirigido a los pastores y se refiere a la predicación desde el púlpito. Menciona a la predicación como una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas. Pero es Dios el que realiza el trabajo. ¿Cómo? Poniendo a las personas en los brazos de la iglesia. Y concluye, los predicadores no pueden realizar la obra que la iglesia debe hacer. Ahora, no es necesario explicar que cuando se menciona a la iglesia, no se está hablando de la iglesia institución, sino de la iglesia miembro. El trabajo del ministro es preparar, educar, enseñar, concientizar, organizar, inspirar, equipar a los miembros de la iglesia para que cumplan su deber. Pero los miembros necesitan trabajar, necesitan cumplir ese deber, porque ese es el medio creado por Dios para reproducir en ellos el carácter de Jesucristo y hacerles reflejar su gloria. Ahora, si cada cristiano no cumple su deber, está condenado a la muerte espiritual, como un niño que no come, no respira, no se mueve, o que en la mejor de